Ya estamos de regreso aquí en Los Pasos de la Semana. No crean que les cambiamos a las conductoras. La verdad es que esta es una entrevista que ya teníamos grabada. Hoy es lunes 4 de marzo y pues la grabamos antes porque tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la ministra Lenia Batres. Muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo. Y sobre todo para venir a hablar de temas muy especiales, sobre todo ahora en el ámbito nacional, ¿no? Que es esto de ¿y qué hacemos con el Poder Judicial, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para que nos vaya sirviendo? Y sobre todo, pues, el tiempo que ha estado usted ahí adentro. Que 2 meses y medio desde que fue el nombramiento, más o menos. Sí, sí. Entonces, pues ya, me imagino que no se ve igual el Poder Judicial desde fuera que desde la mera entraña de la bestia, como dicen algunos autores. Entonces, pues un poco en este tiempo, ¿cuál ha sido el diagnóstico o cuál es el corte de caja que tiene usted precisamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de su operancia a la justicia en el país, ¿no? Entonces, ¿por dónde habría que entrarle? ¿Por dónde habría que cambiarle? ¿De dónde cojea? Bueno, no cambia en realidad mucho mi impresión desde afuera que desde adentro en realidad, porque, bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Porque pues yo ya tenía una impresión pues de lo que muchos vemos justamente como defectos y como elementos que son de urgente cambio en el Poder Judicial. Desde dentro se ven igual, con quizá la diferencia de que tiene pues el elemento de que es muy interesante estar resolviendo los temas jurídicos más intensos del país. Esa es quizá la diferencia. Okay. Pero los defectos son los mismos. Hay un conjunto de problemáticas que empiezan con pues la oscuridad con que trabaja la Corte, poca transparencia. Hay reminiscencias muy conservadoras que vienen de mucho tiempo. Yo digo que tiene reminiscencias de usos y de dogmas que vienen desde el siglo XVIII, así me atrevo a decirlo tal cual. Mecha. Tiene, pues yo creo que tiene algunos elementos que fueron heredados del liberalismo clásico y que en otros países ya han venido evolucionando, pero aquí no se evoluciona. Y seguimos pensando que la democracia es negativa y que al juez hay que esconderlo del pueblo porque si no se contamina, claro. Y que etcétera, etcétera. Muchos dogmas que en realidad tienen un sentido muy antidemocrático. Es elitista, ese elitismo creo que viene de esa parte de la fundación de los poderes judiciales después, en el caso de América Latina y de México, después de la colonia. Entonces nacen con una misión de pacificar un país, pero pues no evolucionan y se quedan en ese momento en el que son un elemento de concertación entre las élites de la colonia y las nuevas élites mexicanas, que no dejan de ser muy elitistas y muy antipopulares en realidad. Entonces, aparte de esas reminiscencias, sí, bueno, sí, esta herencia, estas herencias de las togas y de la ceremoniosidad tiene que ver con una necesidad de alejamiento de los mortales, del pueblo, de la vida común, de parecer más allá de las personas simples y terrenales que deambulan por las calles, ¿verdad? Entonces, esta necesidad de ser algo distinto y por tanto también una justificación de no entender los problemas comunes cotidianos y por supuesto no asumir que nos toca como parte del Poder Judicial ser parte de la solución de esos problemas comunes de los mortales mexicanos que tienen problemas, claro. Y que esperarían que los poderes públicos ayuden a resolverlos, ¿verdad? Creo que esos son parte de los temas. Y hay, bueno, pues ya en concreto, también en este momento un tema muy pronunciado de alejamiento de los otros poderes. Yo he sostenido, porque además creo que se puede comprobar que así es,
que más que estar siendo el Poder Judicial sujeto de algún tipo de acoso por los otros poderes, más bien es el poder que tiene más poder de los tres poderes de la Unión, porque tiene un superpoder que es el tener la última palabra de la interpretación constitucional. Claro. Y ese elemento hace que pueda nulificar actos del Poder Ejecutivo y pueda igual invalidar leyes, es decir, actos del Poder Legislativo, y nadie lo pueda evitar. Siendo o no siendo justo, yo creo que hay mucho abuso con esta función, se extralimita cotidianamente la Suprema Corte, no desde siempre, sino en los últimos años, y creo que eso también tiene que ver con que está asumiendo una función política cada vez más pronunciada en las circunstancias que vive nuestro país. Entonces, esto se ve desde fuera, esto se ve desde dentro, no cambia mucho. Lo único que cambia pues es esto. Finalmente la Corte no deja de ser una institución muy interesante porque finalmente resuelve temas importantísimos de la vida cotidiana de miles o millones de personas desde el momento en que sienta criterios con los cuales están obligados a funcionar el conjunto de los poderes judiciales de los estados y de los jueces y magistrados de todo el país. Entonces tiene una función fundamental a la hora de interpretar derechos sociales, derechos individuales y el conjunto de las facultades que tienen los órganos del Estado. Ministra, a mí me tocó estar justo cuando usted presentaba estas ponencias, estas comparecencias en el Senado, previo al nombramiento, a la designación y toda la discusión que generó. Yo recuerdo mucho parte de lo que usted decía sobre una visión más social del derecho, ¿no? O sea, como más cercano. Inclusive llegó a hablar como de estas fuentes del derecho, como los poderes que constituyen la norma, etcétera. ¿Cómo se siente usted en un poder judicial con estas características que ya nos explica? Llegar, ver cómo funciona, como decía Arturo, ¿no? la bestia por dentro, intentar poder ahí interpretar, hacer un trabajo más cercano hacia el pueblo. ¿Cómo se ha sentido usted y pues qué perspectivas de cambio hay? ¿Cómo se pueden ver adentro? Pues hay una parte que me ha parecido interesante y es que no puedo afirmar que sea un diálogo de sordos. En algunos momentos ha habido debates interesantes que incluso me da la impresión de que abren vetas que pueden ser, sí, nuevas vetas en el debate jurídico con los otros ministros y ministras. No ocurre así a diario y no en todos los temas importantes. Que más quisiera yo que pudiera haber esa posibilidad de recrear estos debates sobre los principios en los que funciona el derecho. Hay mucho dogma. Al abogado, a la abogada nos cuesta trabajo salirnos de un aprendizaje, sí, muy hecho. Las escuelas de derecho realmente son anquilosadas. En México aprendemos un derecho el mismo de hace 80 años. Seguimos con los mismos textos en su 50 y no sé cuál edición. Sí, claro. Sí, tenemos un defecto real que es la falta de creatividad que ha habido en las últimas décadas en el derecho. En otros países el constitucionalismo se ha desarrollado enormemente, es más, no solo el constitucionalismo, sino incluso el derecho internacional en el ámbito, por ejemplo, del derecho social, se ha desarrollado mucho más que en México, que presumimos somos los fundadores de la constitucionalización de los derechos sociales. Entonces, ¿qué más quisiéramos que poder presumir ser donde está más desarrollado el conjunto, por lo menos los 4 derechos clásicos sociales, que son el derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a la vivienda? Y no es así. Más bien apenas empieza a volver a reaccionar el Poder Legislativo en el desarrollo de estos derechos, pero la Corte no.
La Corte está lejanísima de haber generado algún tipo de criterio sobre estos derechos, más bien pareciera que nunca están a debate, cuando en realidad buena parte de los temas que se le someten a consideración a la Corte tienen que ver con los derechos de los pensionados. Ingresan muchos temas sobre estos, derecho a la vivienda, derecho a la salud no mucho, derecho a la educación menos, más escasamente, sin embargo ya he visto algún caso al respecto. Y muchos también temas pues, de otro tipo, pero que pueden impactar también derechos sociales. Siempre se miran casos individuales cuando se trata de resolver amparos, claro. Y también se miran temas de invalidez de leyes y de controversias constitucionales. En cada uno de estos conjuntos de juicios o de tipos de asuntos que se llevan, pues se generan criterios y llegan a ser muy importantes porque cuestionan la forma de aplicar el derecho. Entonces, nada más por poner un ejemplo, hay un principio de derecho que se ingresó a la Constitución en 2011, que en realidad fue desarrollado por Naciones Unidas en el marco del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que es bien importante, que le hemos denominado el principio de progresividad y no regresión. Ahorita la Corte lo mira como si fuera un principio de derecho individual, cuando en realidad nace como... De los derechos sociales. Exactamente, como un gran tema de los derechos sociales para proteger que no se ejerzan menos recursos en los derechos sociales. No tenemos una sola jurisprudencia que hable de esta interpretación, lo cual a mí me parece grave. Empieza a discutirse apenas y bueno, pues son de los temas que ya se empiezan a legislar, o más bien ya fueron legislados, porque ya hay las últimas reformas constitucionales, ya ingresó el tema de la progresividad y no regresión en términos de asignación presupuestal para las pensiones de adultos mayores, sin embargo, pues no son solamente aplicables a estos derechos, y en términos jurisprudenciales deberían ya tener muchos antecedentes, porque pues es un principio que es vigente en el derecho internacional desde principios del siglo XXI, 2000 para acá, si mal no recuerdo, debe haber nacido como en el 2004, 2005, pero pues en nuestra Constitución está desde 2011, o sea, ya tenemos más de 10 años y no hemos desarrollado jurisprudencia para garantizar que se cumpla este principio, que es muy importante, que se refleja nada más y nada menos que en los derechos de subsistencia para la población mexicana. Entonces, esto, por ejemplo, a mí me da una idea de espacio para ser creativa, de hacer propuesta. Entonces, no necesariamente va a salir, pero pues ya empezamos a insistir, porque finalmente tiene fundamento jurídico. Entonces, tampoco es que los ministros puedan hacerse a un lado cuando hay principio de convencionalidad, que tanto se supone que preocupa en el nuevo constitucionalismo mexicano, y cuando hay norma expresa al respecto. Claro, parte de los temas es que luego la Constitución dice una cosa y la Corte va por otro lado, pero pues una misión importante que he asumido es esa, insistir en lo que dice la Constitución y tratar de aplicarlo fundamentalmente hacia estos derechos no desarrollados jurisdiccionalmente. Usted llega a la Suprema Corte ya, bueno, como con un nombre previo, ¿no? La ministra del Pueblo, que parece ser un mote, un sobrenombre bastante importante, no solo por la parte del pueblo, sino por la parte de la ministra. No es la primera ministra, ¿no? Pero sí llega a un órgano que ha sido histórica y tradicionalmente controlado por hombres, ¿no? Ahora hay una mujer presidenta, ¿no? La ministra Piña, sin embargo no es como la norma. ¿Qué significa para usted ser eso? ¿Ser una voz femenina en un espacio pues bastante masculino, ¿no? ¿Y qué significa ser la ministra del pueblo?
Bueno, como mujer es bien interesante porque en realidad soy la ministra número 15 en más de 200 años de historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más, bueno, y estos más de 200 años es un decir, porque en realidad las 15 venimos siendo nombradas desde, creo que la primera fue en los años 30 del siglo pasado, es decir, tenemos menos de un siglo que tenemos presencia de mujeres en la Suprema Corte. Pero en este momento, pues soy la ministra número 5 en la Corte actual, con lo que se hace casi una corte paritaria por primera vez en su historia. Nos faltaría una ministra más para que tengamos la mitad más medio más. Uno pues, de los integrantes, las integrantes de la propia Suprema Corte. Entonces, pues es muy interesante y no deja de ser bien curioso porque, por ejemplo, estos días hemos resuelto asuntos como el de la violencia vicaria en San Luis Potosí, en Michoacán. Y en estas dos leyes es curioso, pero la discusión pues de la voz masculina y la voz femenina de ministras y ministros es notoriamente distinta. Las argumentaciones son muy distintas, pero sucede algo que a mí es lo que me causa curiosidad, y es esta cuestión de, no obstante, argumentaciones que llegan a dar algunos de los ministros varones a la hora de votar, aunque hayan argumentado exactamente lo contrario, han votado a favor de que se mantenga la norma. En este caso, estas disposiciones sobre violencia vicaria que tienen que ver con los códigos penales de estos dos estados. Entonces, no deja de ser interesante porque finalmente quiere decir que hasta en los espacios más conservadores ya es políticamente incorrecto votar en contra de temas de género, ¿no? De género, lo cual creo que es un logro, ojalá que después se avance tanto que ya no tenga que ver con argumentaciones contrarias, ¿verdad? Sea más lógico y más congruente todo, sí. Claro. Pero finalmente no deja de ser un triunfo histórico de estos temas y creo que es un triunfo de las manifestaciones, de las movilizaciones de mujeres de los últimos años. Creo que eso es importantísimo y podemos hasta presumirlo como triunfo, el ámbito de los derechos del género y en general creo que es un tema muy logrado, es un tema que por lo menos institucionalmente se hace ya incuestionable en este momento. Yeah. Okay. Ministra, tenemos al menos, 3 momentos en la historia del país donde ha habido cambios profundos en la sociedad que se manifiestan en la Constitución, ¿no? Dependencia, reforma, revolución. Parte de la narrativa de este gobierno es la cuarta transformación, haciendo alusión como a este proceso. A lo mejor no hay una revolución, como en los libros de historia, pero hay una serie de reformas que han trastocado no solamente al Poder Judicial en este caso, sino la vida pública, ¿no? Hablando del Poder Judicial, esta reforma que plantea el presidente López Obrador, que usted misma ha dicho, estoy de acuerdo en que hay que modificar ciertas cosas, ¿qué discusión ha abierto, ¿no? O sea, usted comentaba hace un momento que se politizó un poco también la Corte al momento de entrar públicamente a discrepar con decisiones del Ejecutivo o del Legislativo. ¿Qué posibilidades hay de este cambio y qué tan necesario realmente es este cambio dentro del Poder Judicial, ¿no? Bueno, yo creo que es indispensable, ¿no? Si uno mira, y lo digo no solamente respecto de la Suprema Corte, o sea, es indispensable un cambio, una transformación muy fuerte en todos los poderes judiciales, o sea, el Poder Judicial en su conjunto, estados y federación. Y bueno, un caso que nos lo muestra es este juez que se exhibió hace unos días México, ¿no? emitiendo un criterio absurdo y absolutamente impune, incluso muy probablemente con la confianza de que no se iba a poder difundir su propio dicho, y bueno, aquí hay una filtración que lo evidencia y que justamente hace cuestionable
esta idea de que los juicios deben desarrollarse en completa secrecía. Yo creo que los jueces deben ser observados, no son observados, a veces no sabemos quiénes son y por eso actúan de forma poco transparente y con un común denominador que es de que se ha pensado que la carrera judicial es una carrera personal. Es decir, es un reconocimiento meritocrático para personas que se preparan y tienen derecho a ganar más, al infinito y más allá, porque llegan a ministros con salarios de más de 500,000 pesos y lo merecen, simplemente es un merecimiento y es una cúspide de una carrera personal. Entonces uno se pregunta, más aún cuando observamos criterios que nos dicen que los ministros somos equiparables a patrones. Me dijeron eso cuando ingresé en la corte y solicité mi inscripción al ISSSTE, me dijeron que no tenía derecho porque soy equiparable a patrón. Bueno, cuando hay un artículo constitucional que dice que los ministros y ministras somos servidores públicos y tener esta conciencia de que somos personas al servicio del pueblo mexicano, pues nos hace muy distintas que pensarnos merezco, porque me he preparado, porque soy inteligente, porque resuelvo cosas, porque pienso, porque me aprendí unos artículos, unas jurisprudencias y unos principios y los sé interrelacionar y hacer interpretaciones conforme y interpretaciones, yo creo que no hay justificación para esta visión del juez. El juez a sí mismo mexicano no se mira como un servidor público. Entonces hay que hacer una transformación muy fuerte porque pasa que esta idea de independencia malentendida, porque una cosa es que se sea uno independiente a la hora de estar resolviendo un caso concreto y otra cosa es que sea uno independiente del pueblo mexicano, independiente de la voluntad, bueno, del sentido común, de la problemática que vive la gente, de la realidad que a veces nos pasa a los abogados y abogadas, que nos desprendemos de la realidad bastante acudiendo a verdades que no necesariamente responden a este sentido común. Pues lo que termina pasando es que pues no ayudamos a resolver los problemas sociales y una función importantísima de jueces y juezas pues es ayudar a armonizar a la sociedad resolviendo controversias. Claro. Entonces, si el sentido de justicia no tiene nada que ver con la resolución de controversias de la vida cotidiana o simplemente se piensa, porque el juez y el abogado suelen enajenarse tanto que se cree uno que son verdades distintas de las verdades comunes porque tenemos supuestamente una elevación intelectual que nadie puede comprender de lo que nosotros hablamos. En realidad todo este tipo de concepciones hace muy corruptible al juez. O sea, lejos de generar una confianza que debe generarse en la persona a la que se está representando en primer lugar, si se trata de un abogado privado, o a la comunidad a la que se está sirviendo cuando se trata de un juez o de una jueza, o de otras funciones que tenemos abogadas y abogados en el servicio público. ¿Por qué los abogados, por qué generamos desconfianza en lugar de generar confianza? O sea, hasta los abogados y abogadas se cuentan chistes de denostación de la desconfiabilidad que generamos en la gente, no se diga para empezar en la gente a la que debemos servirle. En lugar de darnos vergüenza, pareciera que es inevitable, y no es inevitable. Pareciera que es cosa de presumirse. No es inevitable, no es asunto que deba generar gusto, sino más bien deberíamos tener una profesión
justamente confiable, honorable, que la gente pueda depositar en abogados, abogadas, jueces, juezas, fiscales, defensores, etcétera, pues nada menos que lo que deposita, que es buena parte de su vida, en algunos casos su libertad, son valores que a veces son fundamentales para continuar su vida. Claro. Y se los deposita y los abogados se hacen famosos, sí, no por ser muy responsables. Entonces, parte del tema pues es que se abusa de la oscuridad que genera el oficio. Hay muchas, sin duda alguna, muchas abogadas y abogados honrados, honestos, pero sí hay mucho defecto y mucha mala fama creada también históricamente, y creo que en esta parte del servicio público debería pensarse y rehacerse nuestra función para dar un servicio el que merece la ciudadanía en estos temas. Y digo, ahorita la gran opción, no sé si decir la gran panacea, pero al menos la ruta que se ha puesto es cambiar la Constitución, hacer una reforma al Poder Judicial, a los poderes judiciales, pero uno nunca sabe qué vaya a poder pasar el día de las elecciones, ni cuáles vayan a ser los resultados. Pero si no pasa el plan C del presidente y no se gana la mayoría y no se logra hacer una reforma constitucional para cambiar el Poder Judicial, entonces, ¿qué? ¿Cómo se podría hacer un cambio desde el interior? ¿Hay maneras, hay formas de reconstruir esto sin una gran reforma constitucional? Pues hay muchas tareas que nos corresponde hacer pues, a quienes pensamos que debe modificarse, ¿no? Okay. Hay un ámbito muy conservador del derecho mexicano y creo que ahí hay una tarea fundamental en las escuelas de derecho. Hay este rechazo a que somos parte del pueblo y justamente por eso es que puede darnos orgullo a varios asumirnos como en mi caso, pues sí, una ministra al servicio de valores populares, por supuesto, porque además creo profundamente que el concepto de justicia, si tiene algún sentido, está justamente en recuperar la fuerza y recuperar la dignidad que deben tener las personas que no han tenido oportunidades para desarrollarse justamente por condiciones económicas o sociales. Entonces, hay un tema de construcción de conceptos de justicia que retomar, que salvar, y creo que tiene que ver con reformas legales o constitucionales, sí, pero también pues con una recreación del quehacer jurídico. Y ese pues es una tarea no inmediata. Suena arduo. No, pues para empezar, falta que la compartamos quienes asumimos estas funciones. Falta que se presione también por parte de la gente en general, sobre todo si se trata de funciones públicas relacionadas y sobre todo si hay temas de corrupción como este tipo de problemas de jueces de dudosa tipo de resoluciones, ¿verdad? Lógica dudosa, dice mi pareja, cuando yo hago algo que no parece corresponder a algo. que muestra, lógica dudosa. que muestra sospecha. Exactamente. Es como por ahí iría más o menos. Pues yo creo que ya para ir cerrando un poquito esta conversación, que nos podemos extender bastante tiempo, pero yo creo que es sano como dejar como esa reflexión hacia la gente que nos está escuchando. Preguntarle, ministra, ¿no? ¿Qué sigue? Pues, o sea, ya comentaba un poquito Arturo en este sentido. Se está acabando este sexenio. El proyecto, si es que llega a quedar la candidata oficialista, va a continuar. Si no, de todos modos hay como ciertos factores clave que este sexenio ha dejado en distintos espacios. Uno de ellos usted, obviamente, ¿no? Por el tema de la propuesta, por la afinidad ideológica y porque no hay que esconder tampoco de repente esas cosas.
¿qué sigue? ¿No? O sea, están las intenciones justamente de la oposición que está reciando con muchas críticas, diciendo que casi que todo lo que ha hecho este gobierno es autoritario, etcétera, ¿no? ¿Qué papel hay para seguir peleando por la transformación o por el proyecto justamente de cambiar la realidad política y social del país? Bueno, yo he asumido una tarea compleja desde que estoy acá en la Corte. Creo que hay muchísimo que se puede hacer. O sea, pienso que es casi un ámbito virgen porque es justo pareciera que no ha existido, y ni siquiera creo que ha sido un tema de mala fe, sino de no prioridad. Son de esos temas cuasi invisibles. Entonces hay muchos temas que visibilizándolos se hace evidente que no se pueden escapar de mirarlos y atenderlos. Creo que una función importante, pues por lo menos aquí en la Corte, es esa. No sabemos si venga o no venga la propia reforma al Poder Judicial, pero independientemente de eso, sí hay una tarea que yo creo que estos últimos años, en lo personal, me es muy clara, si la mirara como una tarea personal, que nunca lo son, porque finalmente, personalmente no se logran cambios sociales. Claro. Pero sí visualizo que hay un ámbito de quehacer fundamental en el que tampoco se ha trabajado mucho. Entonces creo que esta parte no es una responsabilidad exclusiva de abogados y abogadas, es porque finalmente es un poder político y es una función social. Pero creo que abogadas y abogados sí deberíamos, sobre todo si tenemos estas ideas de transformación y de compromiso con justicia social, sí deberíamos tener un papel más comprometido con modificar desde el ámbito mismo de la formación jurídica estos principios, estos dogmas anquilosados, infuncionales, profundamente elitistas y antidemocráticos, injustificadamente ignorantes del conjunto de las problemáticas sociales y de la población, esto que justamente llamamos pueblo. Creo que hay mucho ahí que trabajar individual y colectivamente, o sea, haya o no haya reforma al Poder Judicial, ojalá haya alguna, ojalá esa se profundice a partir de la iniciativa presentada, pero junto con otras reformas que se requieren, que son indispensables. O sea, hay temas que no fueron planteados en esta misma reforma, algunos temas de certeza jurídica para quienes acuden a los servicios jurisdiccionales, como tener términos, no tienen términos, tener un juez de principio a fin de un juicio. Aquí se administra según que queramos que se resuelva en un caso, se le manda a un juez determinado y no al revés. Hay mucha administración no transparente de estos temas jurisdiccionales. Entonces, creo que hay montones de cosas todavía que agregar a la propia reforma al Poder Judicial. El ámbito de la investigación penal en los ministerios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que desde hace muy poco tiempo estamos mirando las deficiencias del Poder Judicial. O sea, pasamos aquí muchos años debatiendo entre los cambios que debería haber en el Poder Ejecutivo, sobre todo, luego en el Poder Legislativo hubo una reforma del Estado muy pomposa, que fue la reforma neoliberal, y al mismo tiempo se plantearon varias otras ideas de reforma del Estado, y muy poquito incluyeron al Poder Judicial. Creo que apenas ahora se visualiza más fuertemente el papel y el impacto que pueden tener los actos del Poder Judicial en el ámbito político mismo, pero bueno, sobre todo en el ámbito jurisdiccional de lo que deberíamos llamar justicia cotidiana de mexicanas y mexicanos. Justo ahorita hablaba de los términos, ¿no? Y a mí me vino así como a la mente
como el término de la prisión preventiva, ¿no? Por ejemplo, o sea, que tenga un término, ¿no? Y que diga, hasta aquí puede ser, no sé si vaya por ahí o si más bien No, sea en bueno, otro la sentido. prisión preventiva tiene un término de 2 años. Ajá, bueno, O sea, sí lo dígaselo a Israel tiene. Vallarta. Sí lo tiene actualmente, tenemos el problema de los casos anteriores a las reformas últimas de la propia prisión preventiva. Pero más allá de eso, sí, por supuesto, términos en el ámbito penal en su ¿Hasta conjunto. dónde llega cada...? Ajá. Pero pensaba más en los términos de la Corte. Okay. Los juicios que se llevan en la Corte no tienen términos. Entonces hoy resolvimos uno de hace 7 años y así tenemos de repente, estamos resolviendo casos sí, que no deberían tardarse lo que se tardan. Claro. Entonces, Es la justicia más expedita. pues digamos que con certeza, porque el hecho de tener términos en un juicio hace que el juez manipule menos los temas y sean menos corrompibles política o jurídica o económicamente. Como el pago de impuestos, para decirlo en términos llanos, pagos de impuestos o cualquier otro, o sea, cualquier tema que se tarde en realidad, es como para pensar por lo menos que hay un tema de manipulación o de administración de asuntos. Como dejar atrás las chicanadas y todo ese tipo pues de prácticas, trampas, bueno, ese es otro gran defecto que tiene el derecho mexicano, que todo lo vemos en términos de procedimientos. Entonces, le pareciera que el ámbito de la justicia es puro procedimiento. Nunca los jueces no entran al fondo de los asuntos. La Suprema Corte ahora anda queriendo invalidar leyes por temas de procedimiento exclusivamente, cuando la gente espera que se debatan los asuntos en el fondo, se vea si son justos, no son justos, son legales, no son legales, constitucionales, no constitucionales, y no si el procedimiento estuvo bien o mal. El tema de la justicia penal es muchísimo de procedimiento y, bueno, todos los ámbitos de la justicia en general, y tienen que ver con las chicanadas. Las chicanadas son posibles porque los jueces solo ven procedimiento. Entonces se desperdicia una gran cantidad de recursos del Estado en estar contando notificaciones y identificando la falla de dónde puedo desechar si es un juez o solicitar que se deseche, se sobresea, se desestimen asuntos. Bueno, ese tipo de cosas también tiene que ver con la justicia formalista mexicana y con la formación totalmente centrada. Sí, hay abogados que no necesitan conocer las materias sustantivas, con que sepan perfectamente el procedimiento, pues ganan juicios, lo cual ni siquiera sé de qué va el juicio, no lo tengo bien claro, pero como no en importa, este paso lo hiciste mal, no importa quién tenía razón, y se dedican a eso, se dedican a impugnar temas, y lo peor es que sí ganan los juicios porque los jueces les dan la razón, porque se quedan en temas absolutamente de procedimiento. Entonces, bueno, son dentro de las muchas reformas que hay que hacer al ámbito judicial, pues es uno más. La pregunta no iba por ahí, o sea, era una precisión, pero es que de nuevo, esto es una entrevista grabada, hay que recordarlo. Entonces, este lunes, el exministro Saldívar estuvo junto con la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, presentando el plan de justicia. Y entre las cuestiones que exponía el ministro, hablaba de otros tipos de justicia, de promover, o sea, un cambio en la justicia, en el sistema de justicia mexicano, en el cual se haga un poco de lado la justicia penal y se adopten otros tipos de justicia como la cívica u otros menos tradicionales. No sé si el cambio en el Poder Judicial pueda atravesar por esto o si más bien sea un rollo que trae el ministro Saldívar. Tiene que ver muchos ámbitos de la justicia, por supuesto. Hay justicia del fuero común, que es una justicia de términos menores, de delitos menores, incluso hay justicia de cuantía menor. O sea,
todos los ámbitos de la justicia, si lo miramos desde esta perspectiva formal, es decir, desde el lado de las instituciones, pues es importante, por supuesto. Y yo diría incluso más importante aún, pues es la forma en la que la gente conoce, reconoce sus derechos y los hace valer. Que creo que eso es muy importante y en función de eso debería irse adaptando al conjunto de instituciones que tenemos. Hay ámbitos de injusticia, podríamos llamar, porque finalmente esos ámbitos de injusticia deberían ser los que determinaran los ámbitos institucionales, ¿no? Entonces hay ámbitos de injusticia cotidiana que son muy poco visibles. Afortunadamente tienen ya años desarrollándose toda esta parte de las discriminaciones que vive mucha gente por ser pobre. Hay discriminaciones de las que no se habla, por cierto, que nadie protege. Últimamente están de moda, y digo de moda porque son las discriminaciones que sí han sido finalmente ya reconocidas y que tienen receptividad institucional, como estas por lo menos ya digamos que es políticamente correcto ser feminista. Bueno, hay ámbitos de las discriminaciones que siguen siendo invisibles, y esos son, desafortunadamente, no son de minorías, son de mayorías muy fuertes. En México, pues el racismo contra quienes tienen o tenemos rasgos indígenas, contra las personas de determinadas características físicas que pueden no responder a la belleza que deberían, a la que deberían responder. Bueno, y no se diga obviamente otro tipo de discriminación. Yo digo que una de las discriminaciones más fuertes es la discriminación a la pobreza, a la estigmatización de quien no responde a esos otros modelos por razones económicas. O sea, hay esos otros ámbitos de injusticia cotidiana. No todos requieren atención institucional. Algunos, como la violencia familiar, pues ya tiene también más receptividad, aunque seguimos siendo lentos para atenderlas todavía en su magnitud. Algunos otros ámbitos de los problemas cotidianos en los vecindarios, como en los problemas condominales, y bueno, es otro ámbito bien importante, y ahí somos lentísimos. Y hay muy poca comprensión institucional y poca, digamos también, poca penetración y atención. Otros ámbitos de injusticia cotidiana pues tienen que ver con las invasiones de predios en la ciudad. Vaya, tema importante. Bueno, aquí tenemos muchas injusticias que parecen muy poco abordadas dentro de las instituciones, ¿no? Estos robos de recursos vitales como el agua, la luz, o sea, pasa más de lo común. Bueno, esos a lo mejor son atendibles en este ámbito de la justicia cívica, ¿no? Pero pues los mayores, pues son los que generan más corrupción, porque luego implican también protección de bienes más importantes para la gente, como pueden ser las casas, pues sí, exactamente, materiales, la vida, la libertad, cualquier cosa, ¿no? Cosas un poquito más fuertes. Sí, y bueno, un ámbito de injusticia pues es la corrupción misma, ¿no? Claro. Si no se atiende, pues se hace poco confiable todo lo demás. Entonces el ámbito de la corrupción en estas instancias, yo no sé, todavía se propone este tribunal disciplinario. Yo creo que puede servir, pero nos falta ahí, yo creo que también más intervención social. Creo que algunas figuras de participación podrían ayudar a combatir esas corrupciones, e incluso quizá que la propia gente pudiera hacerse cargo de parte de la administración de justicia, además de los jueces electos. Creo que hay mucho que pensar, mucho que pensar. Justamente, ¿no? Sí. Bueno,
Pues tenemos preparada una pregunta sobre estas cosas de cuando los contras, como le dicen algunos, pues usan el poder judicial para hacer precisamente uso político, ¿no? Y para anular leyes, para echar abajo planes de gobierno, por ejemplo, ¿no? Y como de este uso de la justicia como una herramienta política, ¿no? Y que Pues, que ha sido como parte también de lo que hemos visto en América Latina en los últimos años, ¿no? El famoso loafer. Los famosos exactamente, loafers, ¿no? el loafer, ¿no? Entonces, No le queremos decir así porque nadie entiende qué es el loafer en Bueno, la vida. ya empieza a hablarse más de esto, ¿no? Poquito, Estas un poquito estas es esta estrategias. parte de del procedimiento frente Sí. a lo que es realmente legítimo, ¿no? Sí. ¿Hay riesgos de eso? En México, bueno, siempre que haya... iba a decir algo muy fuerte. No, No estamos en vivo. estamos en confianza. No, yo creo que ha sido una estrategia promovida, ha sido eficiente en algunos países. Yo creo que se está agotando también, porque finalmente a la falta de legitimidad de los golpes de Estado militares, pues se utilizó masivamente a la prensa para construir desprestigio de gobiernos, sobre todo de los nuevos gobiernos de izquierda, sobre todo en América Latina. Ha sucedido también en otros países, pero en América Latina mucho más, y además tuvieron éxito en varios países encarcelando gobernantes como Lula da Silva, Pedro Castillo, ¿no? O impidiendo la entrada de Correa al Ecuador, qué sé yo. Entonces ha habido una estrategia, porque además fue estrategia. Se ha dicho que incluso se escribieron manuales de cómo llevar a cabo este tipo de desprestigios de gobernantes, los que había dos actores principales, la prensa desprestigiando y luego entraba el Poder Judicial destituyendo. Claro. Sí, Entonces, es malo. Y ahí entonces, claro, primero se desprestigia y luego se actúa en función de resolver un problema. Yo creo que esta estrategia pues está llegando también a su agotamiento, y eso porque tiene que ver con dos cosas muy importantes. Que haya una prensa capaz de generar ese desprestigio, y para eso necesita haber una prensa con ese prestigio, y dos, que haya un poder judicial también con un no cuestionamiento que genere una certeza en la población de que está actuando conforme a derecho, o por lo menos de manera justa. Y creo que esos dos elementos justamente son los que se van agotando por el exceso de desgaste de su utilización en este tipo de estrategias. Entonces, los medios, una vez que se comprueba reiteradamente que mienten y vuelven a mentir, y manipulan y vuelven a manipular, y se constata, bueno, dejan de ser también creíbles. Y si hace algunos años podíamos tener una televisión a la que muchísima gente no cuestionaba, ahora hay miles y miles, cada vez más personas que no prenden la televisión para informarse, que es más, es el último recurso informativo del que buscan, disponen o confían. Y tiene que ver con esos desgastes de la mentira. O sea, la mentira genera finalmente también, llega un momento en que es absolutamente evidente. Claro. Igual que los poderes judiciales, o sea, actúan tan contra el derecho que llega un momento en que dejan de ser confiables como generadores de justicia. Entonces, la legitimidad que se buscaba en estas otras instancias para generar lo que se ha llamado golpes de Estado blandos, que son esto que se denomina con este anglicismo de lawfare, pues va perdiéndose, y por lo tanto también su capacidad efectiva. Ahora, también parte de un supuesto elemental, y es que la gente esté desinformada. Entonces, si hay otros medios, ¿no? Otros medios en los que puedan generar información o contrarrestar la manipulación de información, se vuelve más difícil que suceda. Entonces, nunca decimos
no pasará tal o cual cosa, pero creo que afortunadamente está sucediendo, que es una estrategia ya en desgaste. Ok, pues, Pues, muy esclarecedor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ministra Lenia Batres. La verdad es un gustazo tener aquí esta reflexión, porque en realidad la estuvimos pensando mucho y creo que las situaciones, las circunstancias que vivimos actualmente en el país ameritan como detenernos a pensar qué es lo que está en juego y cómo también modificarlo, ¿no? Entonces, desde los pasos de la semana, en esta redacción, también muchas gracias, ministra, por tomarse el tiempo, por tan sesudas y complejas reflexiones que nos dejan pensando mucho, ¿no? Pues eso. No, pues un gusto acompañarlos. Ahora sí que no sé si usted quiere agregar algo más, pero si no. No, pues hay que comprometernos colectivamente en estas transformaciones. Eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que nos vieron y nos escucharon, y regresamos a la transmisión original del 8M con Daniela Pastrana e Ingrid Urgelles, perdón.